Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que estos venezolanos ahora estén regresando? Bueno, la razón es que aquí tienen un país que con todos sus defectos, con todas sus vicisitudes y con todos sus enemigos, sus poderosos enemigos, sigue dando la cara. Y sigue dando la cara porque un país no es el territorio, no son sus fronteras. Un país no es su gobierno. Un país no es solamente sus fuerzas armadas, que son las tres características que definen un Estado, ¿no? Fronteras comunes, liderazgo común, cabeza común y armas, fuerzas armadas en común. A Venezuela lo hace su gente. A Venezuela la hacemos los venezolanos y las venezolanas que estamos resistiendo y que hemos tenido desgraciadamente y sin quererlo un entrenamiento feroz en la guerra, en la crisis, en la angustia, en la incertidumbre, que por cierto no para. ¿Por qué les digo yo que no para? Porque además, dentro de esta situación de pandemia mundial, dentro de esta cuarentena, los Estados Unidos no han parado en sus ataques contra Venezuela y se han afincado todavía más en el tema de las sanciones y en el tema del bloqueo, a pesar de que incluso las Naciones Unidas, de que incluso en un poco su mala fe, la Unión Europea ha dicho tenemos que quitar las sanciones excepcionalmente. Pues no, los Estados Unidos han insistido en las sanciones, han insistido en el bloqueo y voy más allá. En medio de una pandemia, los Estados Unidos han planteado la operación militar más grande que jamás se haya hecho en el Caribe. Y como ellos mismos lo afirman, en el Caribe Norte. Y como ellos mismos lo afirman, en aguas territoriales internacionales frente a las costas venezolanas. Es decir, en medio de una pandemia nosotros seguimos este entrenamiento como pueblo, este entrenamiento en la resistencia, este entrenamiento en la dignidad, este entrenamiento en el amor por la patria. Y aquí yo solamente no hablo de los chavistas, no hablo de la izquierda, no hablo de los revolucionarios, porque en este entrenamiento participan con todo su alma y corazón chavistas, independientes y opositores que como pueblo entendimos que hay algo más importante que nosotros mismos como individuos y que esa cosa, ese ente, esa entidad importante se llama Venezuela, se llama la patria. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, aunque no son venezolanos, encuentran en estas palabras mías una cierta explicación sobre el hecho de que cuando aquí se dijo cuarentena, fue cuarentena. Es decir, aquí vamos para 50 días de cuarentena y yo prácticamente en todos los programas lo repito, nosotros estábamos en cuarentena cuando países que eran epicentro de la pandemia en Europa todavía no habían realizado una cuarentena general. Y hay que ver lo que puede resistir y la capacidad de resistencia que puede tener un pueblo sometido a un ataque económico, sometido a una hambruna programada, sometido a una migración también programada desde tanques de pensamiento. Hay que ver qué significa resistir a una pandemia y una cuarentena en estas características y que además, en la última semana se haya arremetido todavía más en esta guerra económica con el tema del dólar, el alza del dólar, la especulación, el tema de la gasolina, la falta de servicios en muchos casos eléctricos o de agua en medio de una pandemia. Se ha empujado al pueblo, así como se le empujó a migrar, se le ha empujado también a salir a las calles a saquear. Y este pueblo hasta ahora se ha mantenido incólume, concentrado en su salud, concentrado en su bienestar, respirando hondo, claro que sí, en muchos casos respirando hondo, con niveles muy altos de angustia, de preocupación, de incertidumbre por el futuro, pero también con niveles muy altos de amor propio, de identidad, de patriotismo, sí, de amor por lo que somos, de amor por donde nacimos y también
una postura testaruda contra aquellos que nos quieren imponer desde afuera y por las malas el modo de vida que nosotros hemos de adoptar, el gobierno que hemos de tener, la ideología que hemos de abrazar, porque en eso el liberalismo y el neoliberalismo es muy eficaz. El neoliberalismo parte de la libertad del individuo, pero si por casualidad esa libertad no es la libertad que ellos piensan, entonces te imponen una esclavitud, te imponen un régimen bélico, te imponen unas sanciones hasta que tu libertad se parezca a la libertad que ellos dicen que es la libertad. En este país, a Venezuela se le maltrató en Mercosur. En este país nosotros tuvimos que ver cómo se nos maltrató en la OEA y cómo se patearon las normativas internas de estas instituciones solamente para malponer a Venezuela, solamente para maltratar a Venezuela. Y esto evidentemente juega muchísimo también en la interpretación, en eso que ustedes me han preguntado tanto y por lo cual dedico esta parte del programa. ¿Por qué Venezuela ha resistido tanto? ¿Por qué Venezuela? Bueno, por una especie de entrenamiento que no quisimos, por una especie de entrenamiento obligado. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.